Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a nuestro tiempo en la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos en el libro de Vayikra, nuestro segundo parashá del libro de Levítico, y por supuesto vamos también en el número 25 en la serie consecutiva del ciclo anual de nuestro estudio de parashá. Acompáñenme por favor en este texto de semana, en el capítulo 6, libro de Levítico en el capítulo 6, y estaremos desarrollando el parashá Tetzap, que significa o nos indica mejor encomienda, ordena. Básicamente este es el significado de este maravilloso parashá de la semana. Vamos a estar a partir del libro de Levítico en el capítulo 6, verso 8. En sus Biblias, por favor, recuerden, papel, lápiz, Biblia y toda nuestra disposición de corazón para estudiar y aprender cada día un poco más. En el libro de Levítico capítulo 6, a partir del verso 8, aparece un título en sus Biblias que nos hace referencia a las leyes de los sacrificios. Muy importante esta referencia, porque recordemos que ya la semana anterior hablamos en el estudio de Vayikra, en la primera de las parashá del comienzo del libro Levítico, hablamos acerca de las ofrendas e hicimos la introducción básicamente a lo que fueron las 5 ofrendas del pueblo de Elohim que tienen que presentarse delante de Dios. Y vimos cómo ahora en esta siguiente parashá, que es una continuación absoluta del anterior, en Tetzap continúa con el protocolo también de estas ofrendas, comenzando particularmente ¿desde dónde? Desde el lugar del altar de bronce. Y estas ofrendas, atención, están diseñadas para guardar ¿qué? Para guardar la limpieza del corazón ¿de quién? Del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel es la novia. Hubo un pacto en el monte Sinaí, recordemos esa historia, el novio, la novia, y ahora esta novia debe tener un corazón limpio. ¿Para qué? Para que pueda estar en la presencia de Yahweh. Así es que estas ofrendas indicarán propiamente la estructura que debe llevar el pueblo de Israel en una vida de integridad, de una vida de santidad, donde allí en el Mishkan. Recordemos que este Mishkan tiene que ver con una tienda movible, Mishkan, que se puede transportar en diferentes lugares. Y ahora vemos cómo las ofrendas ofrecidas por las tribus de Israel, por las 12 tribus de Israel, por supuesto, son las que hemos estado considerando y que ellos han decidido morar en él con Dios. Y esto vemos como Abraham, Isaac y Jacob también en su momento, y lo vimos en los estudios anteriores, también levantaron altar, Mishkan, tabernáculo, y a su vez también presentaron sus ofrendas. Así es que ellos son vistos como israelitas. Abraham, Isaac y Jacob son vistos y considerados dentro de este grupo del pueblo de Israel, aunque no fueron nacidos dentro de las 12 tribus, pero tenemos una condición especial con ellos. Quiero que me acompañen. Bueno, veamos primero, para dar el orden, en el libro de Levítico capítulo 6, y dar el nombre del tema que tenemos hoy en Tetzap. Dice: habló aún Yahweh a Moshe diciendo. Esto es interesantísimo y lo resalto de verdad de manera especial, como en todo momento el Dios eterno está hablando a Moshe y le está indicando especialmente qué hay que hacer, qué se debe hacer, qué debe hacer el pueblo de Israel. Háblale al pueblo de Israel y diles: manda a Aarón. Aquí está la palabra Tetzap, manda a Aarón, encomienda a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes, y diles: esta es la ley del holocausto. Recordemos que cuando hablamos de holocausto, hablamos de la ofrenda quemada.
es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido. Les quiero pedir, mis amados hermanos, que subraye en su Biblia, como lo estoy haciendo ahora igualmente, subraye el fuego encendido. El fuego del altar debe permanecer encendido. El fuego del altar debe permanecer encendido en el primer milenio, antes del primer milenio, y en el siglo XXI el fuego del altar debe permanecer encendido. No es un asunto de Antiguo Testamento, ni es un asunto del pacto antiguo, no. El fuego del altar. Si en el siglo XXI tenemos ideas de los conceptos del nuevo pacto y el Nuevo Testamento y el fuego del altar no está encendido, pues obviamente que ya estamos omitiendo una ordenanza de parte de Dios a su pueblo. ¿A cuál pueblo? A todos nosotros, el pueblo de Israel. Entonces el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestidos y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Muy importante eso que estamos leyendo, hermanos. Leña, aquí tenemos que mantener el fuego encendido. Y para parafrasearlo un poco, si me permite adentrar un poquito en este punto, lo que nos está indicando esta palabra es cómo cuando estamos en el tiempo, este es tiempo de estudio bíblico devocional. Recuerden que este tiempo es un tiempo de la Shekinah de Dios. Ya estudiamos qué es la palabra Shekinah y hablamos de que el Shekinah es ese dabar, la palabra, ese sacrificio que hoy se hace a través de las ofrendas que nos muestra. La primera parte en Vayikra vimos cómo el Padre Eterno habla a Moshe y le dice a Moshe que indique al pueblo cómo todo el pueblo va a presentar ofrendas, y nos habla de los 5 tipos de ofrendas, pero a su vez también el manual de indicaciones de funciones sacerdotales está establecido, y vimos en la primera parte en Vayikra que no solamente las funciones levíticas las va a corresponder la tribu de Leví como pueblo sacerdotal, sino que a su vez el pueblo, las tribus de Israel, a su vez también participarán de todo este ordenamiento desde el punto de vista de las ofrendas y cómo presentarlas y qué tipo de ofrenda presentar y en qué ocasiones presentarlas. Ahora bien, en esta segunda parte en Tetzat nos damos cuenta que en este primer momento Yahweh le indica a Moshe que le hable particularmente ahora a los sacerdotes. Ahora los sacerdotes son los que van a ejecutar el proceso de las ofrendas, e indica cómo el fuego del altar debe estar completamente encendido, y además indica cómo debe vestir el sacerdote y qué debe hacer con el holocausto, cómo presentar ese holocausto. Muy bien. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Observen que lo primero que hemos resaltado en estos textos que hemos observado, estos pasú, nos habla de la importancia de que siempre el fuego del altar esté encendido. Y haciendo una pequeña reflexión sobre el tema, es importante recordar que el fuego de Dios en nuestro corazón, en nuestro altar, debe estar encendido todo el tiempo. Tú no puedes permanecer encendido con el fuego de Dios solamente en el día de Shabbat, en el día de congregación, en el día de familia en la congregación. Me explico. Es decir, hoy en el siglo XXI pareciera ser que desde el día primero de semana, ¿cuál es el día primero de semana? El día domingo. Desde ese primer día de semana domingo en adelante hasta el día sexto, día viernes al atardecer, cuando entramos al tiempo de Shabbat,
hay muchas gentes que se desconectan completamente del fuego del altar. Es decir, que no hay una Biblia, que no hay un estudio bíblico, que no hay un estudio de la palabra, que no hay tiempo de oración, que no hay tiempo de sacrificio, que no hay tiempo de ofrenda, que no hay tiempo de comunión, que no hay tiempo de conexión con el Padre Eterno. A más de levantarse tal vez muy temprano en la mañana y Padre bendícenos, amén, y tal vez esa sea toda la oración que muchos presentan día a día. Padre bendíceme en este día, amén. Padre bendíceme en este día. Pero realmente el fuego del altar no puede ser apagado, no puede ser apagado. ¿Cómo apagamos ese fuego del altar? Cuando, repito, no colocamos la leña. ¿Qué nos está tipificando esta palabra de la leña? Cuando no tienes la leña permanentemente. ¿Qué es la leña? Cuando estamos estudiando la palabra, escudriñando la palabra, amando la palabra, viviendo la palabra. Y cuando estamos estudiando los versículos, cuando estamos estudiando el parashá durante toda la semana y estamos escudriñando y cada vez aprendemos más y escudriñamos más y queremos más, nos damos cuenta maravillosamente cómo el fuego del altar está encendido. Y observen, cada mañana colocará el fuego, colocará la leña para que ese fuego se mantenga. ¿Qué nos dice esa palabra? Cada mañana al despertar, cada mañana en sus minutos antes de salir a cualquier actividad de trabajo, profesional, laboral, académica, cualquiera que sea, lo primero es colocar la leña en el fuego, de tal manera que ese fuego pueda prender. ¿Y cuál es esa leña? Repito, estudiar la palabra, aprender la palabra, el vivir y amar la palabra. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina, de la ofrenda y de su aceite y de todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sobrante de ella lo comerá Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión comerán. Bueno, y nos daremos cuenta cómo en esta primera porción de lo que estamos leyendo, evidentemente haciendo reflexión o relación a las ofrendas, vemos cómo ahora este segundo parashá del libro de Vayikra nos va a indicar como sacerdotes cómo se debe llevar a cabo, cómo se debe realizar, cómo se debe practicar cada una de estas ofrendas. Vamos a ir al capítulo 6 y en el verso 9 leámoslo nuevamente, por favor. Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la ofrenda de ascensión. Es la ofrenda de ascensión que permanecerá sobre la hoguera en el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. La palabra hebrea aquí traducida como ley, obviamente es la Torá. Recordemos que la traducción de Torá como ley no es realmente la traducción más correcta. De hecho, se presta para muchas circunstancias. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero cuando se habla de ley, más que ley o más que Torá traduzca ley, realmente Torá traduce instrucción, enseñanza, manual de vida. Pero para el punto que estamos tratando, esta es la ley de la ofrenda. Aquí la palabra ley representa la Torá. Esta es la Torá en la que el manual de funciones, el manual de vida, la enseñanza nos indica cómo manejar la ofrenda. Entonces recordemos, Torá nos indica instrucción, nos indica enseñanza. Y en este caso vemos que esta palabra Torá está también limitada a una instrucción específicamente determinada acerca de la importancia de lo que es, en este caso, Levítico 6, capítulo 9, la ofrenda de ascensión. La ofrenda de ascensión. Y vemos que en esta sección hay instrucciones específicas. ¿Para quién? Para Aarón y para los sacerdotes, sus hijos. Las instrucciones que se dieron en el parashá anterior, cuando vimos Vayikra, tanto para el pueblo sacerdotal como para el pueblo de las 12 tribus, vemos que hay diferentes tipos de ofrendas que son para el pueblo en general,
pero en el Parashá también hay instrucciones determinadas que complementan la vida de los sacerdotes y que permite que los sacrificios que se han mencionado anteriormente vayan siendo asignados de una manera absolutamente clara y determinada. No es entonces, mis amados, presentar ofrenda por presentar ofrendas a las ligeras o sin ningún sentido o sin ningún motivo o sin ninguna dirección. Por eso cuando vimos la primera parte en Vallicra y hablamos de las ofrendas y fue parte de la tarea, y ustedes gran mayoría contestaron gracias, hacen la tarea y aprendemos mucho más. De todo esto, ¿qué estamos aprendiendo? Aprendemos también que cuando viene la revelación divina a nuestras vidas, no viene todas las revelaciones de una sola vez. Es decir, primero se da una imagen general y luego el Espíritu de Yahweh vuelve a dar los detalles con más y más precisión, descritas de una manera mucho más clara. La Torá ha sido escrita de tal manera que armonice perfectamente cada proceso con la mente, con el intelecto del ser humano. Recordemos que, y esto tenemos que detallarlo, lo vamos a hacer mañana, no lo voy a tratar hoy, pero lo voy solamente a mencionar. Recordemos que tenemos los diferentes niveles de los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino parlante, el dabar, la palabra. Ahora, es muy importante que recordemos que lo que nos diferencia del animal al hombre, al ser parlante, es precisamente ¿qué? El poder de la palabra. Y dijo Dios, sea. Ese es el poder de la palabra, como dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra tiene poder. Y es tan importante que cuando la palabra brota de nuestro corazón, brota del Espíritu, brota la palabra y Dios habla a través de nosotros, por eso cuando hablamos debe haber prudencia en lo que decimos. Recuerdo ahora un refrán muy popular que decía, piensa 2 veces y habla una. No hables para pensar, piensa para hablar. Porque en el poder de la palabra, cuando soltamos la palabra, en un momento de ira o de dolor o de angustia o de preocupación o de mal momento, y soltamos palabras inapropiadas, palabras con mala intención, si puedo usar esa expresión, pues toda palabra que sale de nuestra boca cumple un efecto. Por eso, los animales no tienen el habla, el intelecto como lo tiene el dabar, el hombre, el intelecto, el pensamiento, el hablar, el leer, el escribir, el escudriñar, el pensar, el libre albedrío. El animal tiene instinto. Y aunque pareciera ser que una expresión que mencioné en el Shabbat de la semana anterior y en el Vallicra, en la Parashá de la semana anterior, pareciera ser un poco incómoda, pues es una incomodidad muy, muy espiritual, muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando actuamos o cuando decimos o cuando accionamos en nuestra vida, en el instinto del hombre, en el instinto, por favor observe, en el instinto, recordemos la parashá anterior, concluimos que los animales se mueven por instinto, caminan, actúan por instinto. El hombre, la creación a imagen de Dios, tenemos esta capacidad de expresión, de hablar, tenemos un cerebro que nos permite pensar, tener el intelecto para tomar decisiones, escudriñar, saber el bien y el mal y tomar electivas que podemos establecer en nuestra vida. Y concluimos también que muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos obrado inapropiadamente, hemos actuado inadecuadamente, considerando que hemos hecho elecciones erróneas. ¿Erróneas en qué sentido? Muchas veces sabiendo que lo que estamos haciendo es equívoco, sabiendo que lo que estamos haciendo es inadecuado, inapropiado, inadmisible podríamos decir, sin embargo lo hemos hecho. Esto nos muestra que hemos actuado de una manera instintiva. Y volvamos a resumirlo, cuando actuamos de manera instintiva, estamos actuando en el sentido animal.
Por eso cuando presentamos estas ofrendas de animales, el animal, recordemos que habían 3 momentos, toma la identidad, mi identidad, luego se transmite mi pecado y luego ese animal, ese instinto animal del pecado del hombre, entonces es reemplazado, es el proceso de expiación, es reemplazado por aquel animal quien toma mi identidad, mi pecado y muere también. Vimos entonces la tipología con nuestro Yeshua HaMashiach, quien tomó mi identidad, tomó mi pecado y fue al madero y murió por mí. Hemos sido entonces redimidos a través de su cuerpo, redimidos a través de su sangre. Todo este proceso lo estamos aprendiendo a través de estos 2 primeros momentos de Levítico, Vayikrat y Tepsá. Ahora bien, ¿cuándo aprendemos todo esto? Pues lo aprendemos cuando en este esquema que la palabra nos presenta, vemos que cada uno de estos capítulos, cuando nos habla de las ofrendas y entendemos la importancia de las ofrendas, ahora podemos concluir que no se trata de ofrendas como el mundo, comillas, nos enseñó a presentar ofrendas, sino que realmente para presentar una ofrenda debemos ante todo tener un corazón absolutamente entregado en arrepentimiento. Es decir, cuando nosotros presentamos la ofrenda, recuerden que hay una palabra que tenemos que tratar, el Sedeká, la ofrenda. Ese Sedeká se debe presentar todos los días, 24 horas al día. Usted se preguntará, ¿cómo yo puedo presentar una ofrenda 24 horas al día? Bueno, cuando nosotros en amor servimos en el propósito, servimos en el ministerio, servimos en el llamamiento y entregamos nuestra vida con el propósito al Padre, estamos ofrendando de nuestro corazón, estamos entregando de nuestra vida, estamos entregando de nuestro llamamiento al Padre para servir. Y cuando le servimos a Él, por eso siempre decimos, es un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así es que dice esta palabra algo muy interesante. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará. Yo quiero invitarte, y no quiero tal vez entrar a profundizar mucho cuando entramos en nuestro primer día de trabajo. Digo, nuestro primer día, aunque ya han pasado 2 días de la semana, pero apenas hoy podemos dar comienzo a este tiempo de estudio bíblico devocional, para decirles, mis amados hermanos, si alguno de ustedes, hermano, hermana, en algún momento han sentido que ese fuego, que esa pasión, que ese llamamiento por la palabra se ha disminuido, y en algunos casos tú sientes que se agotó ese llamamiento, es el momento de sembrar esa leña, es el momento en que como hombres de Dios, como familia de Dios, debemos tomar la leña y presentar esa leña y quemar esa leña todas las mañanas. ¿A través de qué? A través de la oración. La oración es el puente, la oración es el pegamento, la oración es la conexión, la oración, por favor, no tenemos que buscar un lugar específico donde tener un tiempo de oración. Tú dirás, es que muy temprano en la mañana salgo a mi trabajo en carreras, a veces las cobijas creo que se me pegan y como que no puedo salir y estoy siempre contrarreloj. Bueno, tenemos que trabajar en esas áreas, tenemos que coordinar nuestros tiempos de levantarnos y siempre considerando que nuestro primer tiempo será un tiempo de devocional. Mi devocional diario, mi pan diario de vida está a través de la oración. Ahora, vamos a pensar que no fue posible hacer ese devocional definitivamente en un tiempo muy temprano en la mañana en casa. Bueno, tienes un día en el que durante todo el transcurso del día, en el vehículo, en la oficina, en tu trabajo, en el momento que sea, permanentemente oración, 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 oración. Y cuando hablo de oración no estoy hablando de vanas repeticiones, estoy hablando de hablar con Dios. Hablar con Dios. Hablar con Dios es una palabra que se usa normalmente para hablar con Dios. El hipodedut. ¿Qué es hipodedut? Hablar con Dios en el momento en que puedas hacerlo en tu trabajo, en tu casa, en tu vehículo, en tu oficina, en tu escuela, en tu sitio de universidad, donde quiera que estés. Hablar con Dios es algo tan, pareciera ser algo tan sencillo, hermanos. Salir a caminar e ir hablando con Dios.
Y la gente puede que diga, este hombre habla solo. No, tú no estás hablando solo, estás hablando con Dios. Por demás, lo que la gente diga, me tiene sin cuidado. No me importa, yo estoy hablando con mi Padre Eterno y lo estoy haciendo. Y cuando hablo con el Padre Eterno, absolutamente en esa comunicación con Dios, sé que tengo la respuesta, sé que hay respuesta porque Dios sé que me está hablando. Y es interesante ver cómo la Torah repite en este texto que estamos desarrollando en 3 ocasiones la importancia de no dejar que el fuego, que esa pasión se apague sobre el altar. Un fuego entonces necesita básicamente 3 elementos para que pueda existir. Por favor, presta mucha atención a esto. El fuego necesita, número 1, el combustible, el oxígeno y el calor. Esos son los 3 elementos que se requieren para que un fuego permanezca, el fuego permanezca en el altar. Y si falta uno de estos 3, entonces ese fuego no va a arder. Por lo tanto, el fuego que estaba en el altar del tabernáculo había caído desde el cielo. El fuego de Dios cae precisamente sobre el Mishkan. Recordemos eso, ya lo habíamos visto en el mensaje, en uno de los mensajes anteriores. Y vemos cómo los sacerdotes entonces estaban encargados de ¿qué? De mantener que ese fuego esté absolutamente vivo constantemente. ¿Y cómo se lograba esto? El calor se mantenía en las llamas y en los carbones encendidos. ¿Qué hace entonces el oxígeno? El oxígeno viene del aire, del ambiente que lo rodea, y ese ambiente permite que esa leña pueda arder permanentemente, y vemos cómo así, de esta manera, solamente lo que nos queda es mantener la leña, que es ese, repito, poder de la palabra. Entonces, esto realmente nos está enseñando la importancia de mantener ese fuego celestial encendido en nuestro altar, en nuestro corazón, en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro interior. Cada mañana, mi amado hermano, cada mañana hay que colocar un fuego en el altar. Hoy, por ejemplo, tenemos algo muy interesante. Cuando ustedes somos, o todos somos amigos de las redes sociales, digo amigos en el buen sentido de la palabra, porque tratábamos el tema en estos días con algunos hermanos, hablamos de cómo las redes sociales se han convertido en la adicción, entre comillas, la droga adictiva más delicada que puede haber hoy en la humanidad es las redes sociales, los celulares, las conexiones. Todo el mundo, usted ve en los restaurantes, ayer estábamos en un lugar de comidas y podía ver en los lugares de comidas mesas de 4, de 6, de más personas, increíblemente, todos sentados a una mesa, todos esperando que les atendieran su orden de alimentos, pero entre tanto 6 personas sentados a una mesa y ninguno de ellos cruzándose una palabra hablada, el compartir una mesa con otras personas, no sé, familias, amigos, compañeros de labores. Pero lo que sí pude notar es que todos y cada uno de ellos estaban absolutamente concentrados en sus teléfonos, en sus redes sociales, escribiendo, e increíblemente les servían las comidas e increíblemente continuaban adictos a esta situación. Ahora, digo, para las personas amigas de las redes sociales, que creo que en nuestra gran mayoría lo estamos haciendo, aprovechemos estos medios con un fin totalmente espiritual. Particularmente cuando yo reviso mis redes sociales, Instagram o Twitter o el Face o WhatsApp o estas líneas que utilizamos, nos damos cuenta que lo que encontramos allí son, en el caso, pues, dependiendo de las gentes que tengas, por supuesto, en tus listas, tus contactos, pues yo recibo un sinnúmero de mensajes y textos bíblicos de tantos hermanos de tantas naciones que se toman ese minuto para enviar una cita, para enviar una palabra, para enviar una reflexión, para enviar una imagen. Una imagen muchas veces vale más que 1000 palabras. Y a su vez, cuando recibo algunos mensajes de estos que son muy interesantes, muy educativos, muy ilustrativos, pues inmediatamente los puedo compartir con mis amigos, con mis hermanos de la congregación. Normalmente todas las mañanas o todos los atardeceres comparto algunas gráficas, algunas imágenes, algunos textos que cuando los leemos nos están alimentando, ¿qué?
Esa es la leña, está el combustible, está el fuego de la palabra. De tal manera que si eres amigo de estos aparatos y amigo de todo este proceso de la tecnología del siglo XXI en las redes sociales, pues qué bueno que no perdamos el tiempo en lugares inapropiados, que no perdamos el tiempo en tanta cosa absurda que se presenta también en estos medios, no solamente absurda, sino en muchos casos hasta indignas, imágenes absolutamente sin sentido, imágenes incluso dañinas. Me causa mucho estupor, la verdad, cuando veo imágenes como por ejemplo de personas con enfermedades y cosas dantescas que lamentamos, por supuesto, pero que realmente no ilustran algo de vida. Pero todos los mensajes que tenemos de Torá, enseñanzas de Torá, hablar de la palabra, cómo se dice en hebreo, buenos días, Boker Tov, bueno, eso es algo bonito que tenemos que compartir porque estamos aprendiendo. Y es la manera como la palabra nos exhorta ¿a qué? A que tengamos el fuego del altar en vivo. La leña, entonces, mis amados, repito, es ese producto que nos da vida, que nos produce la oportunidad maravillosa de mantener este contacto directo con la palabra. Y cuando vemos la importancia de esta leña, nos damos cuenta que la leña viene ¿de dónde? Del árbol. El árbol es la fuente de la leña. ¿Y qué nos dice la historia de un árbol? Nos dice la historia del árbol que ese es el árbol de la vida. Dígalo conmigo, el árbol de la vida. Y cuando hablamos del árbol de la vida nos damos cuenta que allí está encerrado todo el contexto de lo que el Padre tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, como está escrito, dice la palabra, que un árbol nos da vida, el árbol de la vida. Y cuando el árbol nos da vida, dice el libro de Proverbios en el capítulo 3, verso 18, también el Mesías se compara a sí mismo con un árbol. En el libro de Lucas, en el capítulo 23, verso 31, dice la palabra, esto nos enseña que el combustible que alimenta el fuego en nuestro corazón, que es precisamente la Torá, la palabra, lo que estamos estudiando ahora mismo, el Mesías, nuestro Mesías, y por supuesto lo que nos da vida, lo que nos mantiene llenos de fe, de esperanza, de alegría, de gozo, de motivación, de vivir cada día, porque aunque cada día trae su propio afán, cada día trae también toda bendición. Por lo tanto, es necesario que nos presentemos cada mañana y que nuestro corazón arde continuamente en el poder de una palabra. Asimismo, cuando nosotros le compartimos una palabra a una persona, qué bonito cuando sabemos que alguien, por ejemplo, está celebrando su tiempo de nacimiento y le compartimos una palabra, le estamos dando leña. Vamos a darle leña a la gente. Leña es el árbol de la vida. Esa es la primera parte que hemos visto en el día de hoy, dando comienzo a nuestro parashá número 2 de Levítico, 25 del ciclo anual. Tabzat, encomienda, ordena que haya fuego encendido en el altar. Así es que, mis amados hermanos, mañana continuaremos y hablaremos un poco más de cerca de lo que es el tema de los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino parlante, y qué importancia tiene esto, ¿para quién? Para los sacrificios y para los sacerdotes, cómo nuestro nivel se eleva cuando tenemos un corazón conforme al corazón de nuestro Padre. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les agradezco muchísimo su compañía. Gracias por sus muy buenos comentarios que nos envían permanentemente a través de los mensajes. Muchísimas gracias. Y para el día de mañana, aquí estaremos en punto, estudio bíblico devocional. Bendiciones. Shalom para todos.